Bueno, yo soy Daniel Lutzky, el titular de la cátedra Psicología y Comunicación, que aparece así está, en el plan llamado Viejo ya, desde hace muchos años, y muchos años, quiero decir, realmente muchos años, es decir, la materia está casi desde el comienzo de la carrera, digamos, del segundo o tercer año que comenzó la carrera, la inauguramos nosotros, así que ya llevamos muchos años trabajando sobre las problemáticas de la materia. En el plan nuevo se llama de la misma manera, Psicología de la Comunicación. Psicología y Comunicación, perdón. Bien, ¿se escucha bien todo? Los que están conectados, bien. Sí. Bien. Podríamos aclarar en el chat que aquellos que tienen algún problema pueden verlo a través del canal de YouTube. Bueno. La materia Psicología y Comunicación tiene un objetivo central, que es trabajar sobre una problemática de las llamadas ciencias de la comunicación. Esa problemática, en síntesis, se puede definir o pensar como el lugar de la subjetividad en la comunicación. Las llamadas ciencias de la comunicación, y digo las llamadas porque en realidad hay toda una discusión sobre si se puede decir, en el caso de las ciencias sociales, las ciencias humanas, y en el caso de la comunicación, si realmente responde a los parámetros de una ciencia, en el sentido clásico de lo que es una ciencia, cuando algo toca al ser humano. Tiene como tema central, digamos, psicología y comunicación, esto que llamamos la subjetividad en la comunicación. Y cuando hablamos de esto que podemos llamar subjetividad, uno dice, bueno, ¿qué es finalmente? ¿De qué estamos hablando? También en realidad cuando hablamos de comunicación podemos decir que estamos hablando. Nosotros decimos, bueno, que podemos tener algunas definiciones de lo que es comunicación, algunas más o menos simples, algunas más o menos complejas, algunas más vinculadas a ciertos sistemas de interpretación que pueden tener que ver con la semiótica o con otras formas de pensar la comunicación. Pero tampoco la idea de la comunicación, los conceptos alrededor de la comunicación son fáciles, simples y sencillos y unívocos. Y cuando pensamos en la comunicación, bueno, algunos esquemas simples se pueden pensar en forma de emisor y receptor, o en la semiótica de Peirce se pueden pensar de manera un poco más compleja, digamos, de las terceridades, o en distintos sistemas de interpretación se pueden pensar bajo otros parámetros también, del mensaje, si el mensaje llega, si no llega. Pero hay un tema que es realmente complejo y que es central en comprender cómo funciona la comunicación. Y este tema es lo que podemos llamar en semiótica o en general el problema del receptor. ¿Qué quiere decir que alguien, o cómo se puede interpretar de que alguien reciba una comunicación, perciba una comunicación? ¿Sí? ¿A través de qué? Bueno, según alguna semiótica de Verón, se puede pensarlo a través de otros discursos, pero ¿qué relación tienen otros discursos con la recepción de un discurso? Es decir, ¿puedo interpretar yo la recepción de un discurso a partir de otro discurso dicho por los mismos receptores o por los mismos, aquellos que participan en la comunicación? ¿Tiene que ver con eso?
es un tema muy complejo y esencial para comprender la opinión pública y esencial para pensar esto que llamamos comunicación. Y lo que llamamos subjetividad está en el centro de este problema. Está en el centro del problema de cómo interpretar la comunicación, introduciendo en todo el análisis de la comunicación esto que podemos llamar las personas, la gente, o los receptores, como quieran llamarlo. ¿Por qué subjetividad? Porque subjetividad se refiere a todos esos aspectos que tienen que ver con la recepción. Para pensar la subjetividad podemos diferenciar, por ejemplo, en la misma palabra, cuando hablamos de lo objetivo, que sería lo opuesto de lo subjetivo, podemos pensar lo objetivo a partir del significado de la misma palabra. Ob en latín quiere decir adelante, yetivo quiere decir tirar. Sería objetivo todo lo que yo puedo poner delante mío. Es decir, en comunicación sería objetivo todo aquello que yo puedo ver, que yo puedo tocar, que yo puedo percibir por medio de los sentidos, o distintas formas de tomar aquello de lo cual yo puedo tomar distancia. Todo eso sería el mundo de lo objetivo en la comunicación. Por ejemplo, si hacemos el análisis de un programa de televisión o del discurso de un político, lo que dice el político, lo que aparece en el programa, la estética, los movimientos del cuerpo, el lenguaje, el discurso, la enunciación, las formas de la enunciación, todas esas son interpretaciones que se refieren a la objetividad de esa comunicación. Pero si solo nos ceñimos a estos datos, nos va a faltar algo esencial, que es aquello que puede mostrar por qué o cómo funciona esa comunicación, por qué los televidentes ven la telenovela, por qué algunos escuchan a esos políticos, que no está ni en el discurso mismo, no está ni en todos los elementos de la comunicación misma, sino que esa interpretación está en otro plano, que vamos a llamar subjetividad, recepción o como queramos llamarlo. Por ejemplo, si uno quiere interpretar el voto, ahora que estamos a un día de ocurrieron las PASO en nuestro país, el voto a Milei, por ejemplo, un candidato que surge en poco tiempo y que de repente no aparece tan alto en las encuestas, pero cuando son las elecciones saca mucho más de lo que las encuestas previas mostraban de que iba a sacar. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo interpretar el vínculo comunicacional que se estableció entre Milei y la gente si algún tipo de instrumentos no nos permite entenderlo? Por ejemplo, las encuestas. Esto es muy interesante. El promedio de todas las encuestas, y prácticamente todas las encuestas, le daban a Milei el 20%, más o menos, 19, 22, todas, de las más serias hasta las menos serias, todas daban eso. De repente, vienen las elecciones y Milei saca el 32%. ¿Cómo puede ser que instrumentos de recolección de datos de lo que pasaba, como fueron las encuestas, no hayan explicado esto que iba a suceder? Fueron bastante realistas las encuestas con respecto a los otros candidatos o las otras fuerzas, más o menos, con pequeñas diferencias, pero con respecto a Milei no. ¿Qué es lo que pasó entonces? La interpretación de lo que sucedió en esa comunicación necesariamente tiene que incorporar una mirada sobre aspectos que no aparecen en una mirada científica tradicional, tal cual las encuestas y la investigación de opinión pública la ha realizado hasta ahora. ¿Y por qué no aparecen? Porque ese tipo la mayor parte de las investigaciones en opinión pública tratan de trabajar sobre datos objetivos, sobre formas de medir, formas de analizar cantidades, y el problema es cuando surge algo nuevo. Eso nuevo que surge necesariamente hace vínculo con otro tipo de aspectos, digamos, y acá es donde vamos a
relevar el tema de esto que llamamos subjetividad como un tema central. Para entender a Milei hay que entender que hay un 10% de la población que no contestaba las encuestas, o un 10% de la población que no tenía decidido su voto, y que algo y la impulsó o hizo que llegado el momento de la elección voten a Milei. Eso solo es comprensible desde una mirada que abarque todo esto que le sucedió a esta gente que no respondía a encuestas o que no sabía a quién votar, o que no, y que a último momento algo, o no a último momento, pero algo movilizó en esa dirección, para entender esa comunicación. Y este algo tiene que ver con esto que llamamos subjetividades, con la forma en que la gente se sentía, con los sentimientos que a veces son difíciles de explicar bajo concepciones tradicionales. ¿Por qué difíciles de explicar? Porque toda nuestra construcción de las explicaciones del mundo, desde las ciencias sociales, por ejemplo, tienen un fuerte sesgo objetivista. Tienen un fuerte sesgo que piensa que la realidad está en lo que es medible. Y en el caso del mundo de lo subjetivo, parecería que esta realidad subjetiva no es medible en términos tradicionales. Dicho de otra manera, funciona distinto que el mundo de lo objetivo. Funciona con otras reglas, de otra manera. ¿Y a qué nos referimos entonces? ¿Cómo nos vamos a referir a este mundo que es difícil que es difícil de llegar con los métodos tradicionales? A algo que a través de los distintos puntos de la materia lo vamos a ver vinculado a sentimientos, sentires, culturas afectivas, a todo este mundo de lo afectivo que funciona, digamos, bajo otras reglas que las reglas de la objetividad. Uno podría decir, bueno, hay ciertos terrenos en los cuales este tipo de funcionamientos solo se pueden explicar por medio de la afectividad. Por ejemplo, el terreno del arte. La única explicación posible de una obra de arte no es medir ni analizar qué cantidad de pinceladas Van Gogh puso en su cuadro, ni qué cantidad de notas Eric Clapton hizo en su último punteo del blues, sino en otro terreno, en el terreno de la recepción. Y este terreno es un terreno difícil, difuso, que muchas veces es considerado como no totalmente serio porque no es, entre comillas, comprobable, aunque a veces se comprueba después, ¿no? Y que necesita de otros conceptos, necesita de un cambio en la manera de verlo. Toda la materia está dirigida a introducir elementos que nos permitan pensar esto, que nos permita pensar la recepción, la opinión pública, el arte, la política, desde la recepción, desde lo que pasa con los afectos y con los sentires y cómo pensar el sentir mismo. Entonces, con este objetivo, ya hace años que trabajamos con un programa, de varios puntos, ¿sí? Básicamente reflexionamos en tres grandes áreas, ¿no? Tres secciones. El desarrollo de estas secciones no responde a un orden estricto. Todas estas se encuentran relacionadas, pero forman parte de un mismo corpus, digamos. Para el desarrollo de la materia van a tener que trabajar sobre todos estos puntos. En la primera sección se intenta poner en juego, desde un punto de vista epistemológico, es decir, de cómo funciona esto, de los principios, este concepto de subjetividad. Para ello, usamos algunas reflexiones sobre el lugar de la subjetividad en el pensamiento occidental, es decir, cómo en Occidente pensamos que qué es un sujeto, qué es un ser humano, qué es sentir, qué es un afecto. Vinculándolo a los problemas que aparecen en las ciencias sociales, y en particular en el pensamiento sobre la comunicación, cuando se intenta incluir
esta idea, este orden de lo subjetivo, lo afectivo. En la segunda parte vamos a revisar algunas de las grandes corrientes de la psicología y cómo se pueden vincular con la comunicación. Especialmente vamos a trabajar sobre elementos del psicoanálisis, la teoría sistémica, la psicología inductiva, es decir, de tomar de distintas corrientes de la psicología que nos permite empezar a pensar esto. Y en la tercera y en la última parte, que es en cada cuatrimestre cambia un poco, vamos a trabajar con todos estos conceptos sobre problemas que vinculen subjetividad y comunicación, relacionado con temas que tengan que ver con culturas afectivas, formas de sentir. Y el objeto central de estudio de la materia, que es la sensibilidad y los lazos sociales. Como bibliografía central, vamos a tener el libro de la cátedra, que fue publicado el año pasado, o ya pasó más de un año, no recuerdo, el sujeto de la comunicación, que ahora tienen, ¿sí? El sujeto de la comunicación fue publicado por Eudeva, y allí están, digamos, los escritos más importantes con los que vamos a trabajar. Digamos que para pasar la materia van a tener que trabajar y conocer y entender estos conceptos fundamentales, ¿sí? Y los textos van a ser puestos a la disposición de los estudiantes en cada una de las comisiones, ¿sí? Consideramos que en nuestra cátedra, que lo central, digamos, en cuanto a todas las preguntas y a los problemas concretos de cómo se va a desarrollar la materia, se juega en las comisiones. Así que cada comisión tiene temas en común y algunos temas un poco diferentes dependiendo de cómo va evolucionando y de cada uno de los ayudantes de las comisiones. Así que cualquier pregunta que tengan en concreto, trabajenlas con los ayudantes mismos. Brevemente, el programa de la cátedra tiene una serie de 6 o 7 puntos. El primero lo llamamos el sujeto de la comunicación, que es cómo pensar la comunicación y la subjetividad. Lo central acá otra vez es este libro de la cátedra, el sujeto de la comunicación. El segundo tema lo llamamos los límites del imaginario occidental, y es una reflexión sobre cuáles son los problemas del pensamiento de las ciencias sociales y de Occidente en general sobre la comunicación y sobre el sujeto, para poder pensar este tema. Vamos a ver los límites, digamos, aunque nos encontramos en el marco y en el contexto de algunos grandes problemas y algunos grandes pensadores, como a partir de Marx, de Descartes, de algunos grandes, si se quiere, imaginarios en Occidente, se puede pensar y se pueden pensar los límites de este tema de la inclusión de la subjetividad en el pensamiento sobre la comunicación. Incluimos también acá algunos análisis que están un poco fuera del pensamiento occidental, simplemente para hacer una especie de contrapunto con la reflexión sobre el sujeto en Occidente y en Oriente, ¿no? En especial un libro de Toshiko Isutsu que se llama el Koan Zen, ¿sí? Y el Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrigel, que lo consideramos particularmente importante. En la tercera parte va a tratar sobre empezamos por los textos de la psicología que trabajan sobre este problema, sobre algunos textos sociales de Freud, donde Freud desarrolla toda una teoría y un pensamiento sobre la subjetividad y la comunicación, no se decía así en esa época, en la sociedad. Y hay un tema, digamos, un escrito central de Freud, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Después hay una serie de trabajos optativos también que pueden leer. El cuarto ya pasamos a otro psicoanalista sobre el problema de la comunicación, que es Lacan, especialmente en el tema del lenguaje. Toda una teoría del lenguaje y sobre la problemática del lenguaje y la comunicación.
En la quinta parte trabajamos sobre otra corriente de la psicología distinta, y a veces se puede pensar hasta opuesta al psicoanálisis, que llamamos el pensamiento sistémico y constructivista. ¿Sí? Bateson, Václavic, quizás vieron esto en alguna de las materias anteriores. En el sexto trabajamos sobre algo que llamamos formación afectiva y cultura, porque en realidad lo que pasa en una sociedad tiene mucho que ver con la que llamamos cultura de esa sociedad. Y lo que llamamos cultura no es solamente cultura en el sentido tradicional de la palabra cultura, lo que se sabe, lo que no se sabe, el grado de conocimiento, los libros que leyó, sino sobre cómo se sienten las cosas en una sociedad, o culturas afectivas. ¿Sí? Entonces vamos a pensar a partir de un par de libros, el de la cátedra otra vez, y Alain Finkielkraut, La sabiduría del amor, el problema de la cultura afectiva. ¿Sí? Y el séptimo y último punto tiene que ver con subjetividad, lazo social y cultura política, otra vez. Cómo todo esto se puede aplicar para entender las identidades colectivas, las crisis políticas, las sensibilidades y las creencias en el origen de la democracia moderna. Y las creencias en general, ¿no? Cómo funcionan las creencias. Que de alguna manera esto que llamamos creencias son lo que podemos llamar el alma de las sociedades. Si la sociedad tiene un alma, estas son las creencias, en qué se cree, en qué se deja de creer, y cómo estas formas de creer cambian, tanto las maneras de sentir individuales de las personas en una sociedad, como las derivas colectivas de esta sociedad. Desde qué voto, hasta cómo vivo, hasta qué responsabilidad individual siento frente a la sociedad misma. Cómo me siento yo. ¿No? Desde cómo alguien, por ejemplo, tira un papel en el suelo o lo tira en un lugar donde van los papeles sucios, hasta si paga los impuestos o si considera que es mejor eludirlos, hasta cómo vota, hasta cómo se siente él personalmente en relación con esa sociedad. Acá vamos a tomar algunos textos, algún texto, un par de textos míos publicados, que ahí aparecen en el programa, y también alguna bibliografía complementaria para el que le interesa el tema, de Tocqueville, de la democracia en América. Es muy largo, son dos textos, dos libros largos, pero el que le interesa es muy interesante. Claude Lefort, de la igualdad a la libertad, está en francés, desgraciadamente pero bueno, algo vamos a traducir de eso. Y un libro muy interesante de Peter Fritzsche, de alemanes a nazis, que explica de una manera distinta cuáles son los elementos de cultura afectiva que hicieron que los alemanes, o que muestran cómo los alemanes se convirtieron en nazis. Y acá terminaríamos el programa. Los aspectos concretos entonces de, las notas, cómo vamos a trabajar, todo esto lo van a charlar más que nada con los ayudantes. En principio hay temas comunes a toda materia, temas que el docente de cada práctico va a desarrollar en función de la dinámica con los estudiantes, y trabajos prácticos para la evaluación de los estudiantes, que van a ser por lo menos 2 para poder evaluarlos. ¿Sí? Así que bueno, yo los dejaría acá, porque es el teórico introductorio. ¿Sí? No sé si Germán o María Marta quieren agregar algo. Bueno, ahí justamente Selene está preguntando dónde se puede encontrar la bibliografía. Vamos comisión por comisión. Todo lo que tengamos digitalizado lo vamos a aportar en digital para que ustedes puedan descargarlo. Lo que sí les pedimos que vayan consiguiendo el libro de la cátedra, que les puse el enlace en el chat más arriba, pero lo voy a repetir ahora. Tanto en su versión física como en su versión digital lo pueden conseguir ahí. Y cada comisión va a tener o no un campus virtual. Algunos docentes los vamos a utilizar, pero bueno, esto, como bien decía Daniel, a partir de mañana
comisión por comisión van a poder ir clarificando la metodología puntual o los detalles que hacen a esa metodología en cada caso. ¿Mm? Respecto de lo que pregunta Guillermina de los horarios de teórico, hay dos franjas de teóricos que van a tocar temáticas relativamente diferentes. Una va a estar a cargo del profesor Lutsky, de quien les habla, de la profesora María Marta Villalba. Va a ser por vía virtual, como lo estamos haciendo ahora, todos los días lunes de 19 a 21. Los contenidos de esta franja de teóricos son obligatorios, por eso es que además los grabamos y los vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y por otro lado, los días martes de 11 a 13 hay una segunda línea de teóricos que está a cargo del adjunto, Sergio Com, que tiene de repente un perfil un poco más psicologista, más orientado a, a ciertas áreas y que nosotros consideramos como un material de apoyo a los prácticos que recomendamos, los que puedan asistir, que así lo hagan. Pero quiero dejar claro que son líneas de contenido diferentes y que consideramos que el teórico de los lunes es el que tiene obligatoriedad en cuanto a los contenidos, que después van a tener que, por supuesto, eh, avalar el conocimiento de las cosas que aquí se hablen en las respectivas evaluaciones. Y sí, insisto, en este día y horario de lunes de 19 a 21 siempre va a ser en formato virtual y los martes de 11 a 13 siempre va a ser en formato presencial, que pueden aprovechar además como un marco de consultoría para quien lo necesite. Respecto del cronograma de lecturas, voy viendo más o menos los mensajes que van poniendo ustedes en el chat. El corpus de textos, esto sí es algo común a todas las comisiones, el corpus de textos que vamos a estar trabajando constituyen una unidad, de alguna manera, que vincula cada texto con todos los demás, cada concepto con todos los demás. Cada comisión va a ir desarrollando un cronograma diferente, pero al final de la cursada, lo que esperamos como objetivo es que todos esos textos y todos esos contenidos terminen generando una unidad coherente común a todas las comisiones. Pero insisto en que el desarrollo en cuanto al cronograma va a ser diverso. Y otra cosa que por ahí es importante aclarar es que los teóricos no siguen un cronograma en correlación con los prácticos. Se van a ir viendo distintas temáticas en paralelo y siempre con el objetivo de ir vinculando distintos conceptos. Es decir, en nuestra última clase, en nuestro último encuentro, vamos a estar hablando seguramente de conceptos e ideas que se habrán trabajado al principio de la cursada, pero reformulando siempre el sentido en función de lo que se vaya añadiendo clase tras clase. María Marta, no sé Sí, si... buenas tardes. Con respecto a esto que decía Germán y la pregunta de Agus, que tiene que ver con el tema de cuánto tiempo, es un poco esto, ¿no? Que decía Germán, que cada comisión tiene un cronograma particular, si bien el corpus, los temas y la bibliografía obligatoria y transversal específicamente del libro es la misma para todas las comisiones, cada uno, cada docente le da su impronta también a su comisión. Esto es algo que agradecemos al profesor Lutsky, los docentes de la cátedra,
Y en ese sentido también es importante que sepan que también cada docente diseña su modalidad de evaluación. Y la vamos cambiando cuatrimestre tras cuatrimestre, pero también con esa libertad de cátedra que tenemos de que quizá la comisión, el profe de los martes tiene una manera o una metodología de evaluación distinta a la de los sábados o a la de los miércoles. Esto es importante porque hay veces que uno toma cuestiones del cuatrimestre anterior o que le pasan otros compañeros y en realidad, bueno, eso es diferente según cada comisión. Así que bueno, sí, los lunes virtual. El lunes que viene es feriado nacional, así que no vamos a dar teórico, y el lunes 28 la facultad ha decretado la Semana de la Memoria previo a las elecciones, así que va a estar bueno también reencontrarnos esa semana debatiendo algunos temas. Ya les mandaremos la invitación, vamos a tratar de ver qué pasó con los compañeros que no pudieron entrar al teórico para que podamos compartir todos juntos a partir de ahora los lunes, todos los que se sumen. En ese sentido, me permito hacer un paréntesis, María Marta. Si hay algún especialista de Skype en la sala, porque usualmente nosotros trabajábamos con Meet y nos encontramos con que el primero te lo regalan durante la pandemia y ahora para tener continuidad de la clase había que pagar y por supuesto la facultad no nos daba ese recurso. Jitsi, Skype no tiene esa limitación, pero pasan cosas raras como que en el chat alguien pone, hola, no puedo entrar en la clase. O sea, algo está escuchando, aparece, algo está viendo. claro, pero al chat sí puede participar. La verdad que estamos desorientados en ese sentido. Si alguien sabe, bueno, estamos dispuestos a aprender. No, por ser profesores de la UBA no tenemos ni Office 365, y te digo que tememos que cada vez vayamos a tener menos, como viene la mano, lamentablemente. Al ingresar al link de Skype te dan dos opciones, unirse al chat y unirse a la llamada. Ok. Claro, en este momento yo tengo 36 de 141 presentes. No sé si... Claro, los 141 no se pudieron unir a la llamada. Yo Ok. ahí estoy sacando captura para después averiguar. Pero bueno. Finalmente logré con toda mi torpeza generar una transmisión en vivo a través del canal de YouTube, pero bueno, esto cuando ya Daniel llevaba varios minutos de comenzada la clase. Estoy grabando el encuentro por dos canales, por Skype y por un asistente, así que de todas maneras... cuando termine el encuentro, y esto va a ser rutinario, en el canal de YouTube van a estar subidos. Lógicamente siempre es mejor que puedan participar para el intercambio, para generar preguntas, aportes, pero como plan B, la idea es que siempre la grabación de estos encuentros quede disponible de manera sincrónica. Bueno, siguen ahí los comentarios y si alguien conoce una plataforma alternativa, también puede sugerirnos porque no estamos casados con Skype ni mucho menos. María Marta, lo que comentabas del teórico de la Semana de la Memoria, nosotros vamos a armar, según tengo entendido, pero lo podrías confirmar, un teórico especial. Claro. Sobre esa temática, vinculando en este mismo horario, ¿verdad? Va a ser en este mismo horario. Vamos a invitar a una compañera nuestra de la cátedra que tiene un trabajo de investigación relacionado con derechos humanos,
y recuperación de la democracia, y vamos a, entre los profesores que estemos, poder articular con temáticas de la materia. Así que obviamente que los invitamos a todos, igual después lo pasaremos por las comisiones, e inclusive va a haber muchas clases de distintos profes de toda la carrera, y seguramente sacarán un programa, lo vamos a ir viendo, ¿no? Todavía estaban en eso, Ger. Ok, bueno, perfecto. Entonces, nuevamente las comisiones van a estar informando. Respecto de las comisiones de los martes, Mañana empiezan. claro, la comisión más numerosa, que es la de 19 a 21, revisa en sus correos electrónicos que enviamos un mensaje con el enlace. Ahí sí vamos a tener un aula virtual, pero no de la carrera, sino un classroom, y mandamos por correo electrónico el enlace de invitación, como para ir avanzando. Y bueno, mañana nos estaremos viendo de manera presencial con quienes se hayan anotado en ese horario. Sí, y si hay algún estudiante, ya que pasó el chivo de los sábados, si hay algún estudiante acá de los sábados, ya está abierto el campus virtual y hay tareita para el hogar. Todavía no arrancamos y ya empezamos con tarea, impresionante. No, una dinámica divertida, una presentación, así que ya pueden ir ingresando. Te preguntan si este sábado hay clases. Sí. No sé por qué no. Pues capaz Eh, que pasó algo que no nos enteramos, pero no, sí, ya el sábado hay clases. Mañana a las 9, sí, ¿no? La facultad suele estar cerrada en feriados largos. Bueno, No, a pero no tenemos veces, ninguna novedad en ese sentido. no siempre, a veces, no es siempre. Eso suele pasar cuando hay servicios justo de desinfección. Sí, desinfección, pero bueno, Es- cualquier cosa en el campus, ahí me pueden ir consultando. Creo que Bueno, está la comisión de Vanessa mañana, o la de Belén, martes a las 9, sí, pegada al teórico, ¿cierto? mañana hay dos comisiones, una justo antes del teórico de Sergio Com y una justo después, y después a la noche, de 19 a 21 mi curso. Bien. Bueno, si hay alguna consulta, no sé si hay otros docentes presentes en la reunión ahora que quieran presentarse. Había visto que estaba por ahí. No, Javier y Graciela están en la llamada, pero no en Ah, las... ok. Bueno, perfecto. Bueno, con esta presentación en principio daríamos por cerrado este primer encuentro. Como ven, el eje central, no por nada el título del libro de la cátedra es el sujeto de la comunicación. El eje central aquí va a tener que ver con ese protagonismo, con ese rescate. Digo rescate porque muchos contenidos tienden a cierto nivel de abstracción, a veces en el devenir de la carrera, y nosotros la perspectiva que tenemos, y esto va a ser lo que de alguna manera marque todo el devenir de la materia, es que no se puede hablar de comunicación ni se puede hablar de relaciones sociales en general sin comprender quién es el protagonista de esas relaciones, y por eso vamos a poner el foco específicamente ahí, en tratar de desentrañar cuáles son las características del protagonista de los procesos sociales en sus niveles muy diversos de escala, desde lo que puede ser un proceso de comunicación interpersonal en una pareja, en una familia de 2 a 2, a lo que es un proceso más amplio
de intercambios sociales a nivel de una comunidad o de un país o inclusive en ámbitos mayores. Inevitablemente vamos a estar hablando de tecnologías, porque hoy por hoy la comunicación y el contacto social en una medida cada vez mayor se desarrolla por vías tecnológicas, con elementos tecnológicos que median. De hecho, está sucediendo en este preciso momento en que yo les hablo y ustedes me escuchan. La pandemia marcó en algún sentido un antes y un después cultural. No es que antes estas tecnologías no estuvieran, pero sí marcó códigos de uso para estas tecnologías. Digo, tal vez si no hubiéramos atravesado la pandemia, hoy esta clase no la estaríamos dando de manera virtual porque no se nos hubiese siquiera ocurrido la posibilidad de hacerlo así. Y analizando también la gran complejidad de este protagonista de las relaciones sociales que es el ser humano. Precisamente, si bien, vuelvo a decirlo, no hay una cronología en los textos, es muy probable que la mayoría de las comisiones arranquen con el positivismo cartesiano, el racionalismo cartesiano, y esto no es casual, sino que tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura occidental está forjada a partir del imaginario de que lo que prevalece en la definición del sujeto es el raciocinio, la razón, la capacidad de comprender el mundo y a partir de esa comprensión generar un control, una dominación. Y vamos a tratar de demostrar que en realidad el sujeto social, el sujeto de la comunicación, tiene complejidades que exceden ampliamente las normativas de la pura racionalidad. Somos sujetos emocionales que muchas veces actuamos por enojo, por intuición, etcétera, etcétera, etcétera. María Marta, no sé si querés agregar algo. Tenés el micrófono cerrado. Perdón. Ahí va. No, un poco eso, vamos a ir recorriendo también diferentes nociones del sujeto y cómo también afecta afectivamente en el encuentro con los otros. Así que seguramente en todas las comisiones partamos de este sujeto occidental, pensante, que como decía Germán, el proyecto de modernidad, y desde ahí ir como desmenuzando qué más hay más allá del intelecto. Así que bueno, eso, y por supuesto, bueno, a disposición también de cualquier consulta, aporte, en ese sentido siempre abiertos también a propuestas que puedan traer ustedes, también a este espacio de los lunes. Tratamos de, si bien es un teórico, tratamos de que haya interacción, si hay intercambio, mucho mejor, ¿no? Y si se generan preguntas, construimos el conocimiento entre todos y está buenísimo. En la medida que podamos, vamos a estar los dos, con Germán y en alguna oportunidad el profesor Lutsky. Y bueno, acá los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en los prácticos y en 2 semanas de vuelta aquí en este espacio virtual. Saludos para todos. Gracias.